Está marcando el reloj la 1 de la tarde. Tenemos un invitado pues de honor para que nos venga a hablar de los beneficios, alternativas y cómo le ha ido, porque dicen por ahí, se dice, se comenta y se rumora que según las personas hablan, según cómo le haya ido en la feria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a una persona que nos viene a hablar de los beneficios que él tuvo al ser pues tratado con el CBD. Hablo del señor Moisés Melajovic, que nos viene a acompañar directamente a pantalla y a quien damos la cordial bienvenida. Moisés, bienvenido a Radio TV Emprendedores. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Pati. Pues bueno, buenas tardes a todos. A sus órdenes. Primer pregunta, ¿pronuncié bien su apellido, señor? Así es, perfectamente bien. Melajovic. Muy bien, pues a ver, Moisés, permíteme hablarte de tú para tener un poco de diálogo fraterno en esta emisión. Claro que sí. Platícanos Claro que sí, cómo gracias, iniciaste, cuál fue tu primer contacto con el CBD, qué pasó por ti, por tu mente y qué tipo de afecciones te buscaste atender con este padecimiento. Ok, pues voy una por una para que no se me olvide. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Yo estuve muchos años de mi vida en mucha depresión, ansiedad, todo esto, porque pues viví una infancia muy difícil, digámoslo así. Entonces, al vivir esto, pues sí crecí desde chico, pues no tenía muchos recursos. Entonces fui creciendo poco a poco, pero algo no andaba bien en mí. No estaba muy animado, estaba un poquito triste, un poquito deprimido, hasta que pues probé varias cosas, varias cosas. Aromaterapia, por ejemplo, probé hipnosis, probé psicoterapia, probé muchas cosas. Probé incluso 2 copas de vino al día y no me curaba. Hasta hace 8 meses más o menos, yo hoy en día tengo 38 años, hasta hace 8 meses conocí este tratamiento, lo probé y a las 2 semanas cambió mi vida para bien y fui poco a poco progresando, quitando miedos, se me fueron quitando traumas, por ejemplo, se me fueron quitando estigmas sociales que yo tenía, como que la gente andaba en contra de mí o no sé, o sea, miedos infundados. Y poco a poco empecé a salir adelante. Eh, Puedo decir, pues casi de una manera mágica que no lo puedo explicar porque no es que hice ningún otro cambio en mi vida. Y hoy en día, pues no hago más que recomendar esta planta porque pues en gotas sublinguales, por ejemplo, ayuda muchísimo tanto a niños como a adultos. Lo que he visto es que les ayuda muchísimo esta cuestión del CBD. Así es como yo llegué a este tratamiento, David, y bueno, hoy en día lo único que estoy haciendo es tratándolo de promover, para que mucha gente entienda que no necesariamente los medicamentos, por ejemplo, en este caso psiquiátricos, son buenos, sino también hay pues, tratamientos que son completamente naturales y que tienen muy poco efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los efectos secundarios que tiene el CBD es que puede dar un poquito más de sed, pero no es que tenga un efecto secundario muy potente o muy poderoso. Y bueno, básicamente eso es lo que yo puedo hablar del CBD. Hoy en día lo que estoy haciendo es distribuyéndolo y quitándole mucho estigma que tiene la gente de que pues o sea, dicen, pues viene de una droga y me va a hacer adicto, pero no es nada de eso, ni tiene adicción, ni efectos secundarios serios, e incluso pues yo ya me lo dejé de tomar porque pues ya me curé. El tratamiento consiste básicamente en 6, 7 meses
Y bueno, poco a poco empiezan a haber más y más doctores que se encargan de la medicación de esta planta. Y bueno, eso me da mucho gusto porque no necesariamente, como lo dije, los medicamentos clásicos eh, son los que nos van a curar, sino pues más bien yo quiero algo que me lo tome un tiempo y ya me cure y ya no lo necesite más. Y ese fue mi caso con el CBD. Perfecto, Moisés. Platícame cómo influyó eh, tu tratamiento y cómo influyó el apoyo familiar para tomar esta decisión de incursionar en CBD. La verdad es que al principio nadie me creía. Cuando yo dije esto cambió mi vida, esto me hizo sentir mucho mejor, nadie me creyó. Eh, Todos pensaron que pues, estaba exagerando, estaba diciendo cosas sin sentido y que un alien se había apoderado de mí. Pero después, poco a poco, los azares del destino nos fueron llevando a que, pues mi familia, pues ya me creyó y a mi alrededor me creyeron e incluso, pues, se dieron la oportunidad a probarlo. Y bueno, pues, por ejemplo, en gente cercana a mí, les quitó dolores de cabeza que nada se los había quitado en muchos años, incluso ni siquiera paracetamol en muy fuertes dosis se lo había quitado. Y bueno, le dolía la cabeza, por ejemplo, 3 veces por semana. Entonces, que le duele la cabeza a una persona 3 veces por semana, y dirán ustedes, pues, que es una exageración y que no existe ese caso, pero claro que existe. Yo lo tuve en mi casa, no en mi caso, pero en mi casa, y pues la verdad es que con esto pues, se curó en un 95%. O sea, no voy a decir que ya no duele la cabeza, pero pues, le duele la cabeza quizá una vez por mes, una vez cada 2 meses. Entonces, pues sí se puede decir que es una cura, ¿no? Perfecto. Y fíjate que yo creo que no sé qué pese más, si la enfermedad o la ignorancia, porque definitivamente cuando hablas de CBD en diferentes núcleos sociales, que no es privativo de economía, simplemente de educación y de apertura mental, se piensa que el CBD es droga, que te vas a volver adicto, que lejos de tener una mejoría vas como los cangrejos para atrás, pero es bien importante hacer mención que el CBD no tiene efectos psicoactivos, es únicamente en vía pues de medicamento, ¿no? A diferencia del TSH, que se conoce también como Delta 9, pues ahí sí es totalmente diferente porque es un hidrocannabinol, Cannabidiol. Ujú. ajá, que sí te da efectos de cansancio, somnolencia, resequedad de boca, cefalias muy constantes y trastornos de coordinación. Y ese sí es altamente adictivo. Entonces, pues obviamente, cuando tú ves los beneficios, por un lado, de que FDA a nivel mundial da la prueba para el consumo, la distribución, pues ya tiene que haber unos estudios muy severos, aparte que es una planta, no es químico. Sí, Entonces, puesto que aquí ya en México lo estamos asimilando como una alternativa, habría que hacer también distinción de que la planta tiene tres tipos o tres ramificaciones. La planta con origen hembra, macho y la que es hermafrodita. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues definitivamente la que se considera hembra. Los otros dos hay que desecharlos. así es. Bueno, hay muchísimo desconocimiento, diría yo, y no nada más en México, sino en el mundo. La FDA todavía no aprueba. Bueno, apenas, bueno, hace un par de años más o menos, aprobó un medicamento que ya tiene el CBD, un radio de CBD con THC, porque muchas veces se necesita el THC, aunque pues sí es psicoactivo, pero tiene
un innumerable también número de usos como para medicina. O sea, no debemos tirar el CBD, digo el THC, perdón, hacia un lado y decir, me olvido del THC porque el THC no sirve para nada más que para ponerme pacheco, vamos a decir. No, porque el THC en un radio, digamos CBD y THC, hacen una combinación mágica y entonces también nos pueden ayudar a que digamos, tengamos un mejor efecto de espectro completo. Entonces, no debemos, o sea, yo diría que, perdón David, por decir esto, pero yo diría que muchas personas que dicen que el THC es completamente malo y que hay que tirarlo a la basura, también es por desconocimiento, porque el THC incluso ha demostrado en otros países propiedades curativas, por ejemplo, contra el cáncer. No estoy tratando de decir que, bueno, es la medicina milagrosa contra todo, pero pues sí, la verdad es una medicina que puede ayudar en muchos casos. Y no nada más el CBD, sino el THC. Ahora, como tú bien lo comentas, David, por ejemplo, el CBD aislado se aisló como en el 96, 95. Y desde ese momento tenemos CBD aislado y poco a poco se han ido descubriendo propiedades. El CBD per se, el CBD puro, tiene un índice bajísimo de adicción, prácticamente no. Por lo que es seguro para niños. ¿De dónde saco esta información? No la saqué yo. Yo leí un libro que se llama CBD para el paciente, muy bueno, por cierto. Está en español. Y bueno, este libro yo contacté al autor, el autor en San Francisco, pues yo ya tengo mucho contacto con él. Y él me dijo, pues, ¿sabes qué? Si es CBD puro, se lo puedes dar a niños. Entonces yo ya lo he dado a niños y les ayuda, por ejemplo, en déficit de atención, mejorar el foco, miedos, por ejemplo, se los quita. Por ejemplo, esto podría llegar a parar un poco, a frenar un poco la curva de bullying en las escuelas, por ejemplo, o adicción en los adultos, porque esto puede quitar adicciones muy severas, por ejemplo, la ludopatía, lo podría llegar a quitar o a reducir drásticamente, el alcoholismo, la drogadicción incluso. Me da risa porque mucha gente pues dice que la marihuana es la droga de entrada hacia muchas otras. Y pues si es de alguna manera podría llegarse a considerar así, pero no estamos hablando en este caso no estamos hablando de recreativo. O sea, que recreativo yo lo considero, digo, cada quien usa la planta como mejor le conviene, mejor le convence y mejor le conviene. Pero, por ejemplo, algunos fuman la planta y con altos niveles de THC sí podemos llegar a tener adicción. No es tan adictiva como otras sustancias, pero sí nos puede llegar a generar adicción. Pero aquí lo que estamos diciendo es, inclusive el THC, generar microdosis bueno, lo que pasa es que el THC todavía no es legal en México, esperemos prontamente, porque tiene también un sinnúmero de usos medicinales. Pero el CBD per se tiene más de 100 usos que se pueden usar como medicina. Y la verdad es que pues, ayudan muchísimo más que muchas medicinas tradicionales. Fíjate que tocaste puntos muy, muy importantes y sobre todo dicen que cada quien hace de su cuerpo lo que quiere o lo que le plazca. Definitivamente yo, así como citamos que hay un desconocimiento tanto de la parte farmacéutica, la parte clínica, la parte médica, también hay un desconocimiento de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya hay un museo del cáñamo y marihuana. Mucha gente lo desconoce. Esto está ahí en la calle de Francisco y Madero número 28, en el centro histórico, nada menos, nada más.
y ellos atienden en una entrada libre, gratuito, de 10 a 8 de la noche y el sábado de 10 a 4. Entonces, ahí, ¿en qué puedes ver en ese museo? Pues obviamente vas a contemplar obras con material cannabinoico de Leopoldo Rivera y Julio Senil. Entonces, es muy, muy interesante que si ustedes tienen la duda, el aspecto de que pues es algo tan nocivo y que por qué lo están difundiendo y que por qué tanto empeño en que la gente tome esas alternativas, también déjenme decirles que la Ciudad de México, como respuesta de pues, grupos ambientalistas, generaron ya hace, puedo decir, 2, 3 años, el plantón 420. Este plantón 420 habla de el mes 4, que es abril, el día 20, y se considera que es el día de la permisidad para fumar marihuana ahí en el Parque Luis Pasteur, que está en Reforma Insurgentes, frente a la Cámara de Senadores, y ahí lo importante es que te enseñan a cultivarla, te enseñan a todo lo inherente a esta planta, y es también una entrada gratuita de 11 a 3 y de 4 a 8, y si ya muy te quieres ver muy sibarita, cómo ha ido avanzando esta planta en la sociedad mexicana, pues ya te venden comida con cannabis, y hablo de la cafetería La Juanita en Insurgente Sur 230 en la colonia Roma, y todavía más, quien te vende accesorios para todos los menesteres que a este rubro confiere, pues está directamente la Milpa Spock Shop. Está en Iztaccíhuatl 20, local 6, en la colonia Condesa, atiende de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, ha sido un ir y venir ya de información. Las autoridades pues ya están, por un lado, cediendo y por otro lado queriendo restringir. Yo creo que en el justo momento que aprieten el botón de permisible, pero con reglas, se van a bajar mucho los índices de violencia, de asalto, desde el ángulo clínico médico. Pues puede ser interesante porque estarías demandando menos atención en centros hospitalarios. ¿Qué te parece ese concepto? Me parece genial, David. Yo diría, pues, ahora sí que para empezar a cerrar mi ponencia de los 20 minutos, muchas veces no sabemos, y lo digo por mí, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde puede llegar nuestro potencial, y pensamos que nuestra vida está bien así, estamos bien así, pero ¿qué tal que no estamos disfrutando de la vida lo que tendremos que disfrutarla? ¿Qué tal que podemos llegar muchísimo más lejos que lo que nos propusimos? Y yo les dejo de tarea pues pensar eso, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo en mi trabajo pues estaba harto, estaba estresado, estaba así. Y cuando quité el techo, quité ese límite a través de esta planta, por ejemplo, pues mi personalidad salió a flote y ya ni siquiera estoy haciendo ese trabajo, digamos, y ya me di cuenta que es exactamente lo que tengo de pasión en la vida. Ya hoy en día ya leo un libro a la semana, más o menos, y bueno, ya me di cuenta exactamente qué me gusta, pero antes de tener mi personalidad a flote, bueno, la verdad es que era otra persona. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Pati, por la ponencia, por el tiempo, y espero que les haya aclarado dudas. No sé si alguien tiene alguna duda. Bien, vamos a ver aquí en el chat. Sí, yo también aquí tengo unos mensajes por WhatsApp. Adelante, David. A ver, tus mensajes en lo que yo veo por acá, Pati. Mira que nos está escuchando, nos está viendo el señor, nada más que él dice que no se puede conectar muy bien aquí, pero me lo mandó por WhatsApp, está escuchando tu plática, el señor Raúl Muñoz,
me está diciendo que él tiene diabetes, pero que últimamente sus niveles de presión se le han disparado mucho, que si para la presión alta, porque él maneja ahorita estándares de presión alta, que si podría ayudarle y cómo tendría que tomarlo. Sí, sí le podría ayudar. No es un sustituto, digamos, de la medicina que esté tomando, pero 100% ayuda como para regular los niveles de presión esta planta. Bueno, seguramente van a haber consultas particulares y con todo gusto, bueno, yo el día de hoy no estoy en México, estoy haciendo de hecho una grabación de un documental de cannabis en México. Pero pues a partir de mañana ahí viene mi celular en la parte de abajo. Estoy disponible para cualquier tipo de cuestiones y con todo gusto. ¿Ustedes tienen algún médico a donde les puedan dar consultas médicas a los pacientes? Sí hay médicos. Desgraciadamente hay muy pocos médicos todavía, no nada más en México, como lo digo, en el mundo, que se dediquen a esta planta. Pero, por ejemplo, desde el ámbito psiquiátrico ya tenemos algún acercamiento y desde el ámbito general también. Nada más que a veces se tardan un poquito más los médicos porque, como les digo, pues no hay suficientes todavía. Muy bien, pues muchas gracias. Perfecto. Por aquí tenemos un mensaje de Maritza Domínguez, nos saluda y te felicita desde La Paz, Baja California. Me dice que si este producto que tú estás mencionando y comercializando le puede ayudar para mitigar una migraña tipo C. La verdad es que no soy doctor, soy ingeniero en sistemas y tengo una maestría en ciberseguridad. Entonces no sé qué sea tipo C, pero me imagino que es algo más avanzado. Y sí puede ayudar para, por ejemplo, tengo el caso de una joven que ya había ido con 2 psiquiatras por padecer una migraña persistente y bueno, pues se metió a este tubo de, creo que es resonancia magnética, y no se podía curar. Y con unas gotitas, pues digamos, dijo, ya no me duele la cabeza. Y yo creo que va a cumplir un par de semanas ya, que ya no le duele la cabeza. Entonces sí, la respuesta es sí le puede ayudar. Perfecto. Yo voy a poner en pantalla una imagen que estoy segura que dentro de poco pues va a ser muy fuerte en México, porque pues aquí vemos a nuestra imagen de la bandera con pues los fondos de cannabis, donde hoy por hoy ha ido creciendo de una forma exagerada, en una forma abierta, y por otro lado pues también debo de decir que muy responsable, tanto de las autoridades como de las personas profesionistas, profesionales que están hablando, distribuyendo y comercializando este producto, con pues una promesa de ser un vector facilitador para la ingesta y tratar de dar una solución clara, objetiva y que pues sea un placebo muy, muy contundente para tratar de recobrar lo más valioso que tenemos todos, que es la salud. Moisés, me dio mucho gusto tenerte por aquí en Radio TV Emprendedores. Me gustaría mucho tomar un café contigo, platicar fuera del aire para llegar a aspectos interesantes de negocios. Primeramente Dios, pues un saludo desde la ciudad de Cuernavaca. Todo lo bueno. Perfecto. Gracias, Moy. Saludos a todos. Mucho gusto, bien. Bonito día. Hasta pronto. Bye. Pues sí, Pati, fíjate, lo